convoy de camionetas negras empezó a recorrer esos caminos polvorientos de Sinaloa, como si fuera una serpiente deslizándose entre el desierto. Dentro de los vehículos, hombres, con rostros duros y miradas que te helarían la sangre, vestían uniformes tácticos y cargaban armas de alto calibre. Sabían que se venía algo grande. Los rumores decían que la misma estructura del cartel estaba a punto de temblar. Eran los rusos, esa facción famosa por su brutalidad y su lealtad ciega. Habían llegado directamente al centro de Sinaloa con una misión clarísima: enfrentarse a los Chapitos, los herederos de la dinastía Guzmán, y lo que estaba por desatarse no iba a ser cualquier pleito. Se sentía en el aire que sería una guerra brutal. Mientras los vehículos avanzaban, el sonido de las armas siendo cargadas y las órdenes susurradas entre los sicarios creaban una atmósfera que ponía los pelos de punta. Los rusos sabían perfectamente lo que venía. No habría espacio para la piedad. Llevaban rifles de asalto, muchos de ellos modificados para disparar ráfagas más rápidas y certeras, además de lanzagranadas, listos para destrozar cualquier cosa que se atravesara en su camino. Estaban más que listos para desatar el caos. A medida que el convoy se adentraba más en el corazón de Sinaloa, la tensión se volvía casi insoportable. Sabían que el destino de los rusos y los Chapitos estaba sellado. Era una cita que nadie, absolutamente nadie, podría evitar. Cada kilómetro que recorrían los acercaba más a una confrontación que iba a quedar marcada en la historia de Sinaloa. La noche del 28 de agosto de 2024 no sería olvidada fácilmente. El convoy irrumpió en las rutas que llevan a Culiacán, la capital del narco. Venían desde el norte, bien preparados, y esta no era una movida impulsiva. Llevaban meses anticipando este momento. Todo estaba calculado, cada paso, cada disparo, todo con un solo mensaje: el poder de los Chapitos iba a ser desafiado. Primero, pasaron por las pequeñas comunidades rurales, como El Salado y Las Tapias, donde el control del cartel es casi palpable. Allí, la rutina tranquila se transformó en puro pánico y tensión. Las camionetas negras, reforzadas con blindaje extra, avanzaban con los hombres asomados por las ventanas, siempre atentos, listos para cualquier movimiento sospechoso. No eran simples camionetas, no. Estaban equipadas para la guerra. Cristales antibalas, refuerzos en los chasis y en las torretas ametralladoras M60, capaces de disparar 600 balas por minuto. Otros llevaban AK-47 y AR-15, con los dedos casi acariciando los gatillos, listos para lo que viniera. El convoy no se detuvo hasta llegar a La Noria, un pueblito que funciona como cruce estratégico hacia las zonas de influencia de los Chapitos. Ahí es donde los rusos empezaron a desplegarse. Tomaron posiciones en las colinas que rodean el lugar y no hacía falta ser un genio para darse cuenta de que no estaban ahí solo para hacer presencia. Esto no era una simple advertencia, estaban listos para el combate. No pasó mucho tiempo antes de que se encendiera la primera chispa de violencia. Un grupo de exploradores de los Chapitos que vigilaban las rutas y reportaban cualquier cosa extraña fue el primero en notar la presencia del convoy. Ahí fue cuando todo comenzó a escalar y ya no había vuelta atrás. El primero en cruzarse con los recién llegados ni siquiera tuvo tiempo para intercambiar palabras. Un estallido de disparos rompió el silencio de la noche como un trueno inesperado. Los rifles de los rusos escupieron plomo con precisión letal, forzando a los exploradores de los Chapitos a retroceder. La camioneta en la que viajaban no tuvo ninguna oportunidad. En segundos quedó reducida a una carcasa humeante, perforada por balas que la convirtieron en chatarra. Pero los Chapitos no iban a quedarse de brazos cruzados. Desde las posiciones cercanas en Culiacán, la respuesta fue casi inmediata. Camionetas cargadas de sicarios se lanzaron al área reportada, armados hasta los dientes con lo mejor de su arsenal: lanzacohetes RPG-7, capaces de volar en pedazos vehículos blindados de un solo disparo, y los temidos fusiles Barrett calibre .50, diseñados para perforar
casi cualquier blindaje conocido. La batalla estaba a punto de explotar en toda su brutalidad, y ambos bandos lo sabían. El convoy ruso, ahora atrincherado en la noria, no mostraba señales de retirada. Sabían que lo que venía no sería fácil, pero estaban dispuestos a pelear hasta el último hombre si era necesario. El ambiente de Sinaloa había cambiado. La guerra entre facciones del cartel estaba escalando a un nivel de violencia que pocos podían imaginar. Cada disparo lanzado esa noche podía ser el inicio de una cadena de venganzas que no respetaría fronteras. La tensión mantuvo a todos al borde hasta el amanecer del 29 de agosto, con los primeros rayos de sol. El paisaje se transformó en un campo de batalla. Los habitantes de la noria, que se habían atrincherado en sus casas, rezando por sus vidas, entendieron que la calma que habían conocido hasta entonces estaba a punto de desaparecer para siempre. En esos momentos, solo había una certeza: la violencia en Sinaloa estaba lejos de terminar, y la llegada de los rusos era solo el comienzo de una guerra cuyo final era tan incierto como temido. Con el sol ya iluminando las colinas, la escena se volvió surreal. Los vehículos del convoy ruso estaban dispersos en puntos estratégicos camuflados entre la vegetación y las sombras de las montañas. Sus hombres, con la mirada fija en el horizonte, sabían que el enfrentamiento era inminente. Cada minuto que pasaba, la presión aumentaba. Los sonidos de la naturaleza se mezclaban con el susurro de órdenes en clave y el chasquido metálico de armas siendo revisadas una última vez. De repente, el rugido de motores se hizo más fuerte. No era el ruido de simples camionetas, era el inconfundible sonido de vehículos modificados para la guerra. Los rusos tensaron las manos en sus armas cuando vieron los primeros destellos de luces acercándose. A través de las mirillas de sus rifles pudieron distinguir los emblemas del cartel rival: calaveras, serpientes y los logotipos que representaban la lealtad a los chapitos habían llegado. El primer contacto visual entre ambos grupos fue seguido por una fracción de segundo de silencio absoluto, el tipo de calma que precede a la tormenta. Y entonces, todo se desató. Las ametralladoras M60 montadas en las torretas de los vehículos rusos abrieron fuego sin piedad, desatando una lluvia de balas que perforaron carrocerías y rompieron cristales en 1000 pedazos. Los sicarios de los chapitos respondieron con una furia incontrolable, disparando sus fusiles de asalto y lanzando granadas hacia las posiciones fortificadas de los rusos. El suelo de la noria temblaba con cada explosión. Fragmentos de metal y tierra volaban por los aires, y mientras el eco de los disparos resonaba en las montañas que rodeaban el lugar, los fusiles Barrett calibre .50 de los chapitos escupían fuego desde las colinas, buscando desmantelar las torretas de los vehículos blindados. Los RPG-7, por su parte, fueron usados con precisión quirúrgica, destruyendo las defensas más impenetrables de los rusos. El campo de batalla se convirtió en un infierno. Las explosiones, los gritos, el estruendo de las balas, todo formaba parte de una sinfonía destructiva. Ningún bando estaba dispuesto a ceder ni un centímetro de terreno. Cada bala disparada, cada movimiento táctico, se jugaba con la intensidad de quien sabe que su vida y la de su grupo depende de cada segundo. Los hombres dentro de los vehículos rusos sabían que estaban en el centro de una batalla sin tregua, mientras los sicarios de los chapitos avanzaban, decididos a tomar el control. Los rusos apretaban el gatillo una y otra vez, conscientes de que este choque iba a marcar un antes y un después en la guerra que se libraba en las sombras de Sinaloa. Los líderes rusos estaban en plena crisis de decisiones. Sabían que si la situación se prolongaba, se arriesgaban a quedar atrapados por refuerzos adicionales de los chapitos. Sin embargo, retirarse no era opción. Su presencia en la noria era una declaración de intenciones y retroceder significaría una derrota humillante. Así que mientras el fuego cruzado continuaba, sus sicarios, entrenados para estos enfrentamientos, mantenían su posición con una precisión fría y calculada. En uno de los momentos más tensos del combate, una explosión masiva sacudió el terreno. Un RPG impactó directamente en uno de los vehículos rusos, desatando un estruendo que fue seguido por un grito de victoria de los chapitos.
Impulsados por este éxito, comenzaron a avanzar con mayor agresividad, intentando rodear a sus adversarios, pero los rusos no se dejaron intimidar fácilmente. Respondieron con una ráfaga de granadas, obligando a los chapitos a buscar cobertura mientras el aire se llenaba de polvo, humo y el penetrante olor a pólvora. La batalla se transformó en una danza mortal, con cada bando intercambiando golpes en una lucha desesperada. La adrenalina recorría las venas de los combatientes, cada uno consciente de que en este enfrentamiento no había margen para errores. Cualquier desliz podría significar la muerte, y ambos grupos peleaban con la intensidad de quienes saben que perder no es ninguna alternativa. A medida que el día avanzaba y el calor se intensificaba, las balas seguían perforando el aire, mientras los gritos de órdenes se mezclaban con los estertores de los heridos. La cacofonía creada hacía casi imposible discernir el final del combate. Los habitantes de la Noria, escondidos en sus casas y rezando porque el horror cesara, sabían que el desenlace aún estaba lejos de definirse. La guerra por Sinaloa había tomado un giro más peligroso, y tanto rusos como chapitos estaban decididos a luchar hasta el final. La batalla continuó su curso, con una violencia escalofriante. No se trataba solo de poder o territorio, sino de un desafío directo a la supremacía del cartel. Ninguno de los bandos estaba dispuesto a ceder. La violencia había alcanzado un nuevo clímax, con Sinaloa como el escenario de una de las batallas más feroces en la historia del narcotráfico mexicano. El combate en la Noria se prolongó durante horas. Las balas y las explosiones llenaban el aire, mientras el sol seguía ascendiendo. A medida que el combate se intensificaba, las líneas entre los bandos se difuminaban y el caos se apoderaba del campo. Los sicarios de ambos lados se movían con rapidez y letalidad, utilizando cada centímetro del terreno a su favor. La vegetación, una vez verde y frondosa, ahora estaba chamuscada y rota, marcada por la violencia de la confrontación. En un momento crítico, uno de los líderes rusos, apodado el Siberiano, ordenó un movimiento estratégico para romper el estancamiento. Bajo una intensa cortina de fuego de cobertura, un grupo de sicarios avanzó rápidamente hacia una posición elevada que dominaba el campo de batalla. Armados con lanzagranadas M203 acoplados a sus fusiles M16, comenzaron a disparar proyectiles explosivos contra las filas de los chapitos, desatando así una devastación que hizo temblar sus defensas. Las explosiones resonaron como truenos, destruyendo vehículos y obligando a los enemigos a retroceder. Sin embargo, los chapitos, lejos de desmoronarse, reagruparon rápidamente y lanzaron un contraataque feroz. Utilizaron sus propios lanzacohetes y ametralladoras pesadas para devolver el golpe. El terreno cambió de manos repetidamente, con ambos bandos ganando y perdiendo posiciones en cuestión de minutos. Las fuerzas rusas, aunque bien entrenadas y equipadas, empezaban a sentir la presión del enfrentamiento prolongado. La fatiga y las bajas comenzaban a mermar su capacidad de mantener la ofensiva. Por otro lado, los chapitos, defendiendo su territorio con una ferocidad nacida del orgullo y la necesidad de mantener su dominio, se negaban a ceder. La llegada de refuerzos adicionales desde otras partes de Sinaloa les dio un nuevo impulso, permitiéndoles lanzar oleadas de ataques coordinados que empezaron a forzar a los rusos a retroceder lentamente hacia sus posiciones iniciales. A medida que la tarde avanzaba y el sol comenzaba a descender, la batalla alcanzó un punto de inflexión. Los líderes rusos, conscientes de que el tiempo jugaba en su contra y que la llegada de más refuerzos de los chapitos podría sellar su destino, tomaron la difícil decisión de iniciar una retirada táctica. Cubiertos por el fuego de sus compañeros, los vehículos del convoy comenzaron a replegarse lentamente. Cada centímetro ganado por el enemigo fue pagado con sangre, mientras los enfrentamientos continuaban hasta bien entrada la noche, iluminando el cielo oscuro sobre la Noria. Finalmente, después de 2 horas de combate implacable, los rusos lograron retirarse del área, dejando tras de sí un campo de batalla marcado por la destrucción y la muerte. Aunque su retirada evitó una derrota total, el costo fue bastante alto. Varios vehículos quedaron atrás, destruidos o inservibles, y las bajas fueron significativas. Por su parte, los chapitos celebraron la victoria, aunque no sin reconocer el costo de la batalla.
La confrontación en la Noria no solo demostró la capacidad de los rusos para desafiar su autoridad, sino que también subrayó la fragilidad del control territorial en una región donde la violencia es la única constante. Los habitantes de la Noria, que habían soportado el horror de la guerra en sus puertas, sabían que esta victoria no traería paz. Era probable que fuera el preludio de nuevos y más sangrientos enfrentamientos. Con la retirada de los rusos, la tranquilidad comenzó a regresar lentamente a la región, pero el eco de la batalla seguiría resonando en la memoria de quienes la vivieron. Mientras tanto, en las sombras, las facciones del narcotráfico en Sinaloa continuaban planeando su próximo movimiento, preparándose para el inevitable conflicto que volvería a bañarlos en sangre. La guerra en Sinaloa estaba lejos de terminar, y el enfrentamiento en la Noria fue solo un capítulo más en una historia que promete ser larga y devastadora. El enfrentamiento entre los convoyes rusos y los chapitos en Sinaloa no solo fue una confrontación violenta, sino un indicativo de la brutalidad intrínseca en la lucha por el control del narcotráfico. Este conflicto ha dejado una marca indeleble en la región, revelando la fragilidad de la estabilidad en un entorno donde la violencia se ha convertido en una norma despiadada. Los habitantes de la Noria, que vivieron el terror de cerca, saben que la calma que sigue a esta batalla es solo un respiro momentáneo. La guerra por el dominio del narcotráfico sigue siendo una fuerza implacable que moldea el destino de la región. Mientras las facciones del crimen organizado se preparan para el próximo round, la lección más clara es que en esta lucha no hay vencedores definitivos. Son una interminable serie de batallas que reescriben el panorama de la violencia en México. El ejército mexicano asestó un fuerte golpe esta vez contra el cartel de Sinaloa, con la detención de 14 escoltas privados de Iván Archibaldo Guzmán. Esta operación se llevó a cabo en Sinaloa, un bastión clave para el cartel. Los escoltas, fuertemente armados, eran parte de la red de seguridad que protegían a Iván Archibaldo, líder de los Chapitos. La captura representa un duro revés para la estructura de protección del cartel y subraya la presión constante de las autoridades sobre este grupo criminal. La operación, que muchos venían anticipando tras meses de rumores sobre acciones encubiertas, se desarrolló en las cercanías de Culiacán, un territorio que, como todos sabemos, es prácticamente el corazón del cartel de Sinaloa. Es decir, estamos hablando de una zona donde el cartel se mueve con comodidad y donde su control es innegable. Por lo tanto, no es poca cosa que el gobierno haya decidido entrar de lleno ahí. Este operativo, que se llevó a cabo gracias a información obtenida tras un largo proceso de inteligencia, fue minuciosamente planeado. Las Fuerzas Armadas lograron interceptar un convoy que circulaba a alta velocidad por la carretera secundaria. No era cualquier convoy, se trataba de varios vehículos de lujo, blindados en su mayoría, que formaban parte del equipo de seguridad de Iván Archibaldo, conocido por moverse con extremo cuidado debido a la importancia de su papel en la estructura del cartel de Sinaloa. Es evidente que Iván Archibaldo no deja nada al azar, y la seguridad que lo rodea está compuesta por individuos altamente capacitados y bien equipados. Y claro, ese tipo de operaciones no se toman a la ligera, lo que explica por qué el ejército desplegó no solo personal en tierra, sino también helicópteros que vigilaron desde el aire para asegurarse de que ninguno de los vehículos pudiera escapar. Cuando el convoy fue interceptado, se desató un enfrentamiento. Los escoltas, armados hasta los dientes, con equipo de última generación, intentaron defenderse. Sin embargo, la respuesta del ejército fue rápida y efectiva. Lo que pudo haber sido un enfrentamiento prolongado y peligroso, terminó siendo un choque breve pero intenso. La superioridad numérica y táctica de las fuerzas mexicanas se impuso, logrando neutralizar a los escoltas sin sufrir bajas. Este golpe es más importante de lo que parece a simple vista. No solo se trata de la captura de 14 escoltas, se trata de debilitar una parte crucial del aparato de protección de Iván Archibaldo, quien ha heredado gran parte del poder que alguna vez tuvo su padre. Iván, a diferencia de otros líderes del cartel, ha sabido mantener un perfil bajo, algo que lo ha hecho prácticamente invisible para las autoridades durante muchísimo tiempo. Esa habilidad de moverse en las sombras y mantener su influencia intacta, incluso
mientras la presión sobre el cartel de Sinaloa crecía, ha sido clave para su éxito. Pero con la captura de su equipo de seguridad más cercano, sus movimientos podrían verse limitados en las próximas semanas, lo que abre una ventana de oportunidad para las autoridades. El gobierno no tardó en emitir un comunicado en el que destacaba la importancia de este operativo como parte de una estrategia más amplia para desmantelar las redes de protección que permiten a los líderes del cartel operar con relativa impunidad. Aunque Iván Archibaldo no fue capturado, las autoridades confían en que la información obtenida de sus escoltas detenidos pueda ser clave para futuras acciones. Este operativo es también una señal clara de que el gobierno está incrementando la presión sobre los líderes del cartel de Sinaloa. Si bien la captura de escoltas no tiene el mismo peso simbólico que atrapar a un capo, manda un mensaje contundente: nadie es intocable. Y es que en un contexto donde los anillos de seguridad que protegen a los líderes del narcotráfico parecen impenetrables, cualquier victoria, por pequeña que parezca, significa que el cerco se está cerrando. A pesar de las capturas recientes y la guerra interna que se está librando dentro del cartel de Sinaloa, la organización sigue demostrando una estructura increíblemente sólida y organizada. Aunque desde afuera pareciera que las divisiones internas y los golpes del gobierno estarían debilitando al cartel de Sinaloa, la realidad es que su aparato sigue siendo bastante robusto y eficiente y, sobre todo, muy peligroso. El cartel en sí es altamente organizado y cuenta con un sofisticado aparato de seguridad armado, con armas de grado militar y formado por cientos de individuos, incluidos aquellos con entrenamiento de tipo militar, responsables de proteger al cartel y su liderazgo a toda costa. Esto se detalla en un documento judicial del Distrito Sur de Nueva York. Este tipo de declaraciones no son poca cosa, especialmente viniendo de una corte tan importante y con acceso a información privilegiada. Nos pintan un panorama claro. El cartel de Sinaloa no es solo un grupo de narcotraficantes corrientes, es una organización compleja y que ha aprendido a funcionar casi como una fuerza paramilitar. Y no hablamos únicamente de números. Estos hombres que protegen el liderazgo del cartel no son simples sicarios, son individuos entrenados en tácticas militares, algunos con experiencia en combate, que están dispuestos a defender con todo el poder de fuego disponible a quienes lideran la organización. No es casualidad que Iván Archibaldo, los hijos del Chapo y otros altos mandos se muevan por el país rodeados de un ejército privado también armado y organizado. El hecho de que esta estructura siga en pie, incluso en medio de conflictos internos y la presión creciente de las autoridades, es una muestra de que el cartel de Sinaloa ha logrado adaptarse a la adversidad. Mientras otras organizaciones delictivas se fragmentan bajo el peso de las operaciones del gobierno o caen en guerras internas interminables, el cartel de Sinaloa parece seguir adelante, reorganizándose constantemente. Lo que ocurre al interior del cartel no es un simple enfrentamiento entre facciones rivales, sino una lucha por el control de una maquinaria que ha perfeccionado la logística, la protección y la distribución del narcotráfico a niveles casi industriales. Los hermanos, que siguen libres, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán, son piezas clave de la estructura de seguridad del cartel de Sinaloa. Según informes del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ambos comparten la responsabilidad de proteger las operaciones del cartel, una tarea que no se toma a la ligera dentro de una organización de este calibre. Iván Archibaldo, en particular, se ha destacado como un líder estratégico en este aspecto. En su función, Iván Archibaldo Guzmán Salazar comanda sicarios armados que perpetran actos de violencia para proteger y promover las operaciones del cartel y sus vastas posesiones, detalla un informe oficial. Este tipo de información revela mucho sobre la estructura operativa del cartel de Sinaloa, donde la seguridad no es solo una cuestión de mantener el control territorial, sino de proteger una maquinaria de narcotráfico que abarca múltiples regiones y maneja enormes cantidades de dinero y recursos. Iván y Jesús Alfredo han heredado no solo el legado de su padre, sino también la responsabilidad de asegurar que ese imperio siga funcionando a pesar de las capturas, las rivalidades internas y la presión constante de las autoridades. La figura de Iván Archibaldo en particular ha sido vinculada a múltiples episodios de violencia. No es casualidad que sea uno de los principales blancos de las autoridades.
Los sicarios que comandan no son cualquier grupo armado. Son hombres que han sido entrenados específicamente para operar con el nivel de brutalidad y eficacia necesario para mantener a raya a los enemigos del cartel, ya sean otras organizaciones criminales o las fuerzas del orden. En cuanto a Iván Archibaldo, el documento judicial también señala su presunta participación en actos violentos, destacando que habría asesinado a miembros de la entonces Procuraduría General de la República. Este tipo de acusaciones no hacen más que reforzar su perfil como uno de los líderes más temidos y peligrosos dentro del cartel de Sinaloa. Iván Archibaldo ha sido identificado como el hijo más poderoso de Joaquín El Chapo Guzmán, lo que no sorprende, dada su capacidad para asumir roles clave dentro de la organización. Su influencia quedó particularmente evidenciada durante los caóticos eventos de 2019, cuando su hermano, Ovidio Guzmán, fue brevemente capturado por las fuerzas del gobierno. En respuesta a esta detención, Iván Archibaldo no dudó en tomar el control de la situación, enviando a sus sicarios armados a las calles de Culiacán. Fue un despliegue de fuerza tan impresionante que terminó forzando al gobierno a liberar a Ovidio, en lo que se conoció como el Culiacanazo. Este episodio no solo demostró el poder de fuego y la organización del cartel de Sinaloa, bajo el liderazgo de Iván Archibaldo, sino también su capacidad para desafiar directamente al Estado mexicano. La rapidez con la que movilizó a su gente y la brutalidad de las acciones desplegadas dejaron claro que Iván no es solo un heredero del imperio criminal de su padre, sino que también tiene el control absoluto de los hombres armados que protegen y expanden las operaciones del cartel. Debido a las características de personalidad, resulta vulnerable por su proclividad a afiliarse a grupos para y antisociales. Se puede leer en un examen psicológico, retomado por el portal Sin embargo, realizado Iván Archibaldo tras su ingreso al penal de máxima seguridad del Altiplano en el año 2005, sitio que abandonó por falta de pruebas. Dada la información que rodea a Iván Archibaldo y su tremendo poder dentro del cartel de Sinaloa, no es difícil entender por qué su grupo de seguridad es tan crucial para su operación. Iván no es solo un jefe más en la estructura del cartel, es una figura central que mueve piezas clave en el tablero del narcotráfico internacional. Por ello, el equipo que lo rodea no está formado por simples guardaespaldas. Se trata de individuos altamente entrenados, dispuestos a proteger su vida y las operaciones del cartel a cualquier costo. La reciente captura de los 14 escoltas privados de Iván Archibaldo, por tanto, representa un golpe estratégico que va más allá de la simple detención de un grupo armado. Estos hombres no solo tenían la misión de cuidar físicamente a Iván, sino que también forman parte del círculo más íntimo que maneja información valiosa. Cada movimiento del cartel, cada ruta de droga, cada decisión operativa es conocida por estas personas, que han estado al lado del líder para asegurar que su poder no sea desafiado. Es precisamente por eso que la captura de estos escoltas tiene tanto peso. Las autoridades no solo buscan neutralizar la seguridad personal de Iván, el objetivo va más allá. Cada uno de los 14 detenidos es visto como una posible fuente de información que podría resultar clave para desmantelar aún más la estructura del cartel y en particular debilitar a los hermanos Guzmán. No es un secreto que cuando las autoridades logran capturar a individuos tan cercanos a los líderes, el siguiente paso es intentar sacarles toda la información posible. Las tácticas de interrogación, la presión legal y las ofertas de reducción de penas suelen ser parte del juego en este tipo de situaciones. La esperanza del gobierno es que alguno de estos escoltas pueda ofrecer detalles sobre los movimientos de Iván Jesús Alfredo o incluso Ovidio, en caso de que continúe activo en la organización luego de su desaparición de la página oficial del gobierno americano. Después de todo, estos hombres conocen las rutas de escape, los escondites y los planes de contingencia de los líderes. No es descabellado pensar que las fuerzas del orden intentan aprovechar esta oportunidad para acercarse aún más a los cabecillas del CDS. Entonces, ¿existe alguna esperanza de que estos hombres capturados puedan colaborar con las autoridades y entregar información clave sobre el paradero de sus jefes? ¿Ha ocurrido algo parecido anteriormente? Sí, ha habido varios casos reales en el narcotráfico en los que escoltas o miembros cercanos a líderes de cárteles han cooperado con las autoridades, proporcionando información que ha llevado a la captura de sus jefes.
Uno de los casos más notorios ocurrió con Vicente Zambada Niebla, también conocido como el Vicentillo, hijo de Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes del cartel de Sinaloa. Aunque no era un escolta, él formaba parte del círculo íntimo de liderazgo del cartel, y tras su arresto en 2009, decidió cooperar con las autoridades estadounidenses. Otro ejemplo se encuentra en el caso de la captura de Benjamín Arellano Félix, líder del cartel de Tijuana. Uno de los factores clave en su caída fue la traición de su jefe de seguridad personal, Jesús Chuy Labra Aviles, quien tras ser capturado por las autoridades mexicanas en el año 2000, proporcionó información crítica sobre los movimientos y operaciones de los hermanos Arellano Félix, lo que debilitó significativamente la estructura del cartel. Además, el famoso Culiacanazo en 2019, cuando Ovidio Guzmán fue brevemente capturado, muestra incluso cómo los grupos de seguridad son vulnerables. Si bien, en ese caso no hubo una traición directa de escoltas, la captura temporal de Ovidio puso en jaque a su equipo de seguridad y evidenció las fisuras en las redes de protección, dejando abierta la posibilidad de que en situaciones similares los escoltas detenidos pueden optar por cooperar. Estos casos muestran que, aunque la lealtad dentro del mundo del narcotráfico es clave, la presión de las autoridades y la posibilidad de reducción de sentencias o protección legal pueden hacer que incluso los guardaespaldas más cercanos terminen traicionando a sus jefes. La captura de los escoltas de Iván Archibaldo representa no solo un golpe estratégico, sino una señal de las grietas que pueden aparecer incluso en las estructuras más poderosas del narcotráfico. A lo largo de la historia, hemos visto cómo aquellos encargados de proteger a los líderes, ya sea por la presión de las autoridades o por la promesa de un futuro más seguro, pueden convertirse en piezas clave para la caída de sus propios jefes. En este contexto, cada captura es una oportunidad para las fuerzas de seguridad, un movimiento que busca desestabilizar desde dentro a organizaciones como el Cartel de Sinaloa. La importancia de estos escoltas va mucho más allá de su función física. Son los guardianes de información crítica, lo cual puede inclinar la balanza en la lucha contra el narcotráfico. La verdadera amenaza para líderes como Iván Archibaldo no es solo el poder del Estado, sino la posibilidad de que su círculo más cercano se convierta en el eslabón más débil. Así que, aunque muchos se apresuran a pensar que las recientes detenciones y los enfrentamientos han puesto al Cartel de Sinaloa contra las cuerdas, lo cierto es que sigue siendo una de las organizaciones criminales mejor organizadas del mundo. Y como lo destaca ese documento judicial, el aparato de seguridad que protege el liderazgo del cartel es uno de los elementos clave que le ha permitido mantenerse en el poder durante tanto tiempo. Cada operativo exitoso de las fuerzas del orden, como la captura de los 14 escoltas de Iván Archibaldo, es un paso importante, pero está claro que desmantelar completamente esta red no será una tarea fácil. Y mientras esto sigue su curso, recuerda suscribirte, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones, pues tu apoyo es lo que hace posible este proyecto investigativo. Ahora sí, sin nada más que decir me despido. Nos vemos en un próximo video.